Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 Días Televisión. Arrancamos un nuevo espacio de rotativo 5D en esta tarde de viernes, ya 22 de julio. Son las 17:27, 29 grados actualmente en todo el territorio nacional. Tenemos mucha información para compartir con todos ustedes del otro lado, agradeciendo la preferencia y la compañía que nos dan en cada jornada. Y vamos a arrancar ya con este tema del momento que tiene que ver justamente con el tema del día, las declaraciones por parte de la Embajada de los Estados Unidos, y empiezan a haber muchas crispaciones, muchos sectores empiezan a pronunciarse y a movilizarse también. Tal es el caso de la Concertación Nacional, que acaba de terminar una conferencia de prensa donde anunciaban varias medidas. Lo tenemos con nosotros en vivo e en directo, nos acompaña, le agradecemos por el tiempo que nos brinda vía Zoom, al doctor Luis Fretes Carreras, miembro de la Concertación y candidato a senador, para comentarnos un poco de cómo se está viviendo el ambiente a estas horas ya de la tarde. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes y gracias por su tiempo. Muy buenas tardes a todos ustedes. Un placer estar en comunicación por este medio. Doctor, ¿cómo Doctor, ¿cómo avanzó la avanzó cuestión del nivel acusatorio en contra directamente ya de Sandra Quiñones? ¿Cómo se está viendo eso y qué clase de retorno le está generando esta situación? Bueno, en primer lugar, lo que se ha hecho es una solicitud a la misma fiscala general para que presente su renuncia, considerando la incapacidad para desarrollar y ejecutar una acción al respecto. Y por el otro lado, se ha presentado una propuesta para iniciar el juicio político a la fiscala en la Cámara de Diputados. Y en este sentido, el presidente de la Cámara de Diputados ya ha anunciado que va a dar curso a ese pedido. Por parte de Por la parte de la concertación, doctor, concertación, ¿cómo se doctor, están ¿cómo se... viviendo los ánimos a estas horas ya de la tarde? Bueno, el día de hoy fue un día muy especial en el sentido de que luego de tantos años de reclamos ante nuestras autoridades y ante nuestro sistema de justicia, eh, la, la Embajada de los Estados Unidos comunica una decisión administrativa del gobierno de los Estados Unidos que en realidad significa una verdadera bomba en el sistema no solamente político, sino también económico. Y esto se debe a que luego de tantos años de numerosas denuncias, particularmente quiero recordar la que realizara en el año 2021 el señor Efraín Alegre, por el caso de los Pandora Papers, por ejemplo, ¿verdad? Que hay una denuncia de carácter penal ante la Fiscalía y que no se tramitó. Y luego, en el año pasado también se hicieron otro tipo de denuncias, tampoco se tramitó, a tal punto que este año la Fiscalía realizó una conferencia de prensa anunciando que estaban analizando las posibilidades y bueno, transcurrieron prácticamente 2 meses de aquella conferencia de prensa sin ningún resultado, ¿verdad? Y es la oportunidad en que la máxima representación de los Estados Unidos anuncia una sanción de tipo administrativa para el señor Cartes y para todos los miembros de su familia, que es algo verdaderamente muy, muy potente. Entonces, en la concertación, en los diferentes grupos, hay una suerte de alivio en el sentido de que si bien nuestras instituciones no están funcionando adecuadamente, y en particular el sistema de justicia no está actuando en forma diligente, existen otros espacios en los cuales las denuncias realizadas tienen eco. Y esto se debe, si me permite, quisiera aclarar un poco por qué es tan importante la decisión de los Estados Unidos. Porque resulta que nosotros convivimos en un entorno de carácter global y nuestro país no está ajeno a ese contexto internacional en el cual se desarrollan actividades de comercio, cultural, económicas, bueno, de diferente tipo. Y eso requiere tener sistemas jurídicos sólidos que den confianza a las personas. Y cuando uno tiene un sistema jurídico que no es respetado y al mismo tiempo existen privilegios para desarrollar actividades ilícitas, esa confianza se rompe. Y esa confianza se rompe fundamentalmente en el contexto de las relaciones internacionales. Entonces, hemos recibido hoy con esta comunicación de prensa que hizo el embajador de los Estados Unidos, hemos recibido un mensaje muy fuerte en el sentido que no vamos a estar aislados en el contexto internacional.
que no vamos a ser un Estado paria si nosotros respetamos las instituciones y que para ese efecto, para poder subsanar ese problema, debemos restaurar el funcionamiento normal del Estado de Derecho. Y eso poco es lo que significa este tipo de manifestación por parte de los Estados Unidos, y también se ven reflejados en la conferencia de prensa que se realizó en esta tarde. Doctor, ya que mencionaba la cuestión del escenario internacional, ¿cree que pueda repercutir ya o generar una especie de efecto rebote, por llamarlo de alguna manera, en otros países de la región que estaban esperando el momento también para tomar postura o decisiones? Bueno, cada estado es independiente y autónomo en las decisiones que asume, digamos, ¿verdad? Es muy importante considerar que Paraguay, que nuestro país, es signatario de la Convención contra la Corrupción, que está, digamos, inserta en los tratados en el marco de las Naciones Unidas. Y al mismo tiempo formamos parte del sistema latinoamericano anticorrupción. Hace mucho tiempo, estamos hablando prácticamente de 2 décadas, ¿verdad? Y que en forma sostenida hemos sido calificados por entidades como Transparencia Internacional como un país altamente corrupto. Eh, Quiero recordar que en los últimos 5 años hemos ocupado prácticamente los últimos escalones en los niveles de integridad en la gestión de lo público. Es decir, éramos considerados un país altamente corrupto. Y por lo tanto, no es sorprendente que recibamos este tipo de sanciones. Y al mismo tiempo, quiero destacar que hemos tenido 2 antecedentes importantes. Uno en el año 2019, con la declaración de notoriamente corrupto al ex senador González Daer y al ex fiscal del Estado Díaz Verón. Y en el año 2021-20, no recuerdo muy bien, al diputado Ulises Quintana. Entonces, los exponentes de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados y de la Fiscalía General del Estado se le suma ahora a un exponente del Poder Ejecutivo. Esto es algo bastante, digamos, una sanción de carácter fuerte a las personas, pero también una sanción moral a nuestro sistema político institucional, que debemos recomponer en la brevedad posible y de una manera rápida y eficiente. Doctor, Doctor, hablando de hablando lavado de de lavado activos de... y corrupción, no llegué a leer en esta jornada, no sé si usted llegó a leer, ¿podría influir esto directamente en la nota que vamos a recibir de Gafilat en semanas más, o en días más, mejor dicho? Bueno, yo creo que Gafilat actúa en un entorno diferente. Los estudios que hacen normalmente de lavado de dinero o de operaciones, digamos, en negro, como se dice vulgarmente, tienen otras características. Acá lo que se sanciona es el abuso de poder, porque esto no está referido solamente al lavado de activos o a las actividades ilícitas en forma directa, sino que de personas que en ejercicio del poder actúan de forma abusiva para impedir la vigencia del Estado de Derecho, para impedir la vigencia de las normativas internacionales y para promover actividades delictivas que ponen en inseguridad a los otros países, a los intereses de otros países. Es muy importante considerar que las actividades ilícitas a que hace referencia la Embajada de los Estados Unidos no solamente pone en peligro a los Estados Unidos, sino que también a nuestros vecinos, porque está relacionado con actividades de carácter terrorista, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí sabemos que el terrorismo es una actividad de carácter transnacional que no está únicamente vinculada a un Estado, sino que involucra normalmente a muchos estados. Entonces, considero que este tipo de sanciones afectan notablemente la credibilidad de las instituciones de nuestro país. Y por el otro lado, vamos a recibir probablemente algunos otro tipo de notas o de recomendaciones para modificar algunos aspectos de nuestro marco legal con el propósito de que se garantice la integridad y la confianza en la gestión de lo público.
Eso es sumamente importante. Doctor, no quiero quitarle más tiempo a hacer una última consulta. Luego de las declaraciones de hoy por parte del embajador, ¿podría esto equilibrar la balanza ya para las elecciones del 2023? ¿Podría ser definitorio esto? No quisiera aventurar una opinión al respecto, porque el embajador fue muy claro al decir que esto no tiene connotaciones de carácter político y menos partidarios. Esto está relacionado directamente con los intereses nacionales de los Estados Unidos. Aquí hay cuestiones donde en realidad quien se ve afectado no es el Estado paraguayo solamente, sino que se ve afectado también los Estados Unidos. Y considera que una persona amparada en los poderes públicos de un Estado soberano que utilice su poder para violentar normativas de carácter internacional constituyen un peligro, ¿verdad? Y por lo tanto toma medidas que son, digamos, aplicables en su país, pero también que tienen consecuencias, como decía en un principio, económicas muy relevantes, porque teniendo este tipo de restricciones, ninguna de las personas nombradas en esa resolución eh, podrá realizar lo que se llama due diligence, que son los procedimientos previos que garantizan la confiabilidad de la entidad o de la persona y que está relacionado con negocios lícitos para poder comerciar a nivel internacional. Y por lo tanto, al no poder hacer un due diligence, lo que va a impedir es que pueda realizar operaciones de carácter internacional con cualquier entidad que sea originaria de los Estados Unidos. Y estamos hablando, por ejemplo, del sistema bancario. Ahí, por ejemplo, tenemos el caso de las transferencias internacionales. Una compra a nivel internacional, que es muy normal en el comercio, se realiza a través de la banca de Nueva York y no lo va a poder hacer. Por otro lado, si no lo hace en Nueva York, lo tendría que hacer en Frankfurt. Y los de Frankfurt la banca de Frankfurt tiene un convenio de integridad también con la banca norteamericana y probablemente tampoco la va a poder hacer. Entonces va a tener que recurrir a mercados mucho más complejos, como pueden ser algunas bancas de carácter de origen africano o asiático, o los paraísos fiscales, que tienen menores niveles de confiabilidad y al mismo tiempo tienen mayores costos. Definitivamente, es un panorama muy complejo y le agradecemos esta aclaratoria que nos da, doctor, también de paso para aprender un poco más del otro lado con la teleaudiencia que nos acompaña. Doctor, agradecerle por su tiempo, no quiero quitarle más espacio, desearle éxitos y, como yo siempre digo, esperando que nos haga la última entrevista. Muchísimas gracias, la oportunidad, y con mucho gusto siempre estoy disponible. Excelente, muchísimas gracias, doctor. Con esto, hacemos la pausa rápidamente, usted no se desprende, a la vuelta mucha más información para compartir con ustedes del otro lado.